Buenos días, estoy muy feliz de volver a estar con ustedes como cada 8 días. Para mí esto es un reto, a veces sí me pongo un poquito nerviosa, pero saben que es bueno porque así logro como revisar el tema y saber que la enseñanza que quiero darles es una enseñanza que de verdad de corazón deseo que llegue a ustedes y que sea una enseñanza que les deje lo más importante, que Dios cuida de cada uno, que Dios es presente en nuestras vidas, que Él no es un Dios lejano, que Él es un Dios cercano y que es un Dios que está pendiente de ti. Y le pido al Señor que te ilumine y que su favor y su gracia estén contigo. El tema de hoy es muy interesante. Se trata sobre los espías eran 12 espías que fueron a la tierra prometida. Esa era la tierra de Canaán. La tierra que fue dada a Abraham era una tierra fértil. En esa tierra Abraham había vivido también Isaac y Jacob. Allí murieron y allí fueron enterrados. Como recordarán, por causa de la hambruna, fueron llevados a Egipto. Y en Egipto duraron 430 años y fue Moisés el líder que los sacó y duraron en el desierto 40 años. Cuando estaban muy cerca de la tierra prometida, fue cuando Moisés les dijo: yo quiero que vayan 12 espías, dentro de los cuales estaba Caleb y Josué, dos hombres de verdad que vieron de una manera diferente. Yo no sé, me gustaría como pensar en nosotros y cuando nosotros también retomamos un viaje o cuando nosotros decidimos cambiar de casa, todos hacemos como un plan anterior a lo que como que hacemos una lista de lo que queremos encontrar en el otro lugar. O cuando nuestros hijos se van a la universidad, en fin. El punto es que siempre hacemos un plan, si ese lugar nos va a gustar, qué idioma hablan, qué vamos a encontrar cerca, cómo será la casa, buscamos todo lo que hay alrededor. Pues de la misma manera, Moisés le dijo a los 12 espías, y me gusta mucho lo que él les manda a decir, y realmente es hasta un buen plan que uno debería tener. Moisés envió a los 12 a reconocer Canaán y subirán hasta el Negev y hasta el monte. Y observen cómo será la gente que habita en ese lugar. Cómo está habitada, si es buena o mala. Cómo son las ciudades o los campamentos o las plazas fortificadas. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril. Si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto del Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Y subieron al Negev y vieron hasta Hebrón. Y ahí estaban Ahimán, Sesai y Jalmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo del Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y después de recorrer la tierra, regresaron al final de 40 días. ¿Qué pasó? Que llegaron los 12 espías después de haberla reconocido. Me llama la atención que fueron a Hebrón. Hebrón, ahí fue donde fue enterrado Abraham, Sara, Isaac y Jacob, y Josué y José, allí fueron enterrados. Entonces esa era la tierra que por heredad pertenecía a ellos. Y la querían volver a conquistar, pero habían pasado 430 años. Todo lo que se habrá fructificado, construido, por supuesto encontraron otras civilizaciones, encontraron gigantes que son los hijos de Anac, y habían muros muy grandes y se asustaron. Empezaron a decir, 10 de ellos se asustaron, Josué y Caleb no se asustaron. Entonces ellos dijeron, congregaron a todo el pueblo cuando llegaron y Moisés les dijo, por favor, den el informe. Y cuando empezaron a hablar decían que la tierra había gigantes, que sí era buena,
que sí tenía leche y miel y que había muchas frutas y mostraron el gran racimo, o bueno, el sarmiento de uvas. Por ese lado todo iba bien. Pero cuando empezaron a decir que habían gigantes y que creían que se los iban a devorar porque de pronto tendrían que trabajar muchísimo, labrar esa tierra, el pueblo se asustó. Y el pueblo se asustó de tal forma que quisieron apedrearlos, y es ahí cuando Caleb se levanta y dice, no, recuerden que el Señor ha estado con nosotros todos estos años en el desierto. Recuerden, y es lo que el Señor quiere decirnos hoy, recordemos sus milagros y sus proezas. Si Él estuvo con nosotros en ese momento donde no se dañó el vestido, no se dañó el calzado, estuvo con nosotros abriendo el mar rojo, nos dio maná del cielo, nos dio codornices, era esa nube durante el día que los protegía del sol y era ese fuego durante la noche que los calentaba del frío. ¿Por qué ustedes, si han visto la gloria de Dios y sus milagros, ahora piensan que no vamos a poder entrar a esta tierra cuando nos pertenece? Fue la tierra de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por favor. Entonces, eso le molestó muchísimo a Moisés. ¿Por qué? Porque él no quería como la opinión en sí. Él lo que quería era, ya sabemos que hay esto, esto y esto, y tenemos susto. ¿Cómo vamos a hacer para lograrlo? Y es cuando nosotros también en el mundo real podemos ver las cosas que son contrarias, que no nos gustan, que quizás nos dan miedo. Pero recuerda, si el Señor ha estado contigo en diferentes momentos de tu vida, ¿por qué vas a temer ahora? Si estuvo en tu pasado, ¿cómo no va a estar ahorita contigo? ¿Y cómo no va a estar en tu futuro? Y eso era lo que Moisés les quería decir. Entonces, alguien que me gustó muchísimo, pues estos dos hombres de los 10 dijeron, no nos vamos a dejar intimidar. Y algo también muy importante, cuando dicen que los veían como langostas, es, ¿acaso tú no eres más grande que tu problema? ¿O tú eres más inferior a tu problema? Es ahí cuando nuestra, de pronto, autoestima se cae y no logramos avanzar. Y no es lo que el Señor quiere. Que nosotros estemos, lo que el Señor quiere es que nosotros estemos encima de toda circunstancia. Y es ahí cuando Caleb dice, ¿y qué? Si estamos con el Señor, lo tenemos todo. Es que sin Él sí nos podemos echar abajo, nos podemos deprimir, pero el Señor es el que nos da la fuerza. Y les decía, miren todo lo que Él ha hecho, esfuércense. Y ahí viene Josué, que también me parece un tremendo líder general. Él había visto cómo Moisés era dirigido por el Señor, él había visto el plan divino, él era el guerrero en ese momento. Y Josué también les dijo en Josué 1, y me fascina esa palabra de él, esfuércense y sean valientes. Entonces, número 1, cuando llegaron los espías y regresaron, ese fue el diagnóstico, y fue Moisés cuando les dijo, lo siento mucho. El Señor le habla a Moisés y le dice, esta generación no entrará, porque es una generación que no ha visto mi gloria. Yo necesito que vayan las personas que a pesar de las circunstancias están conmigo y van a ser victoriosos. Y eso es lo que el Señor nos quiere decir. Puede que la circunstancia que tú estés viviendo sea difícil, pero si Dios va contigo, ¿quién contra ti? Por eso la generación no entró. Duraron 40 años y murieron ahí. Y después vino una nueva generación a partir hasta los 20 años, y ellos fueron los que entraron con Josué a la tierra prometida. Entonces hubo dos episodios, digamos así. Uno, cuando fueron los 12 espías, y luego el siguiente ya a puertas de entrar a la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra de sus antepasados. Josué lideró esa entrada con la nueva generación, Josué y Caleb. Y antes de entrar, ellos cruzaron el Jordán. Y antes de cruzar el Jordán fue el tiempo donde vamos a entrar ante la tierra y la vamos a bendecir. Tuvieron un tiempo de entrar a ese Jordán, de limpiarse, de honrar la palabra de Dios, de darle gracias al Señor por todo y tomar la tierra prometida
que el Señor ya la había heredado para ellos. Lo más lindo de todo esto es cuando el Señor le dice a Josué le dice, yo estaré contigo, Josué. Yo, Jehová de los ejércitos, como he estado contigo, seguiré estando contigo. Y eso es lo que el Señor te quiere decir hoy. El Señor seguirá estando contigo, pero te pide algo. Que no te apartes del libro de la ley. Que medites en la palabra de día y de noche. Y eso es muy importante, porque este es el alimento que nos sostiene, la fe, que sostiene nuestra esperanza, que abre las puertas de la bendición. Por eso le dijo a Josué, medita en esta palabra. Y también le dijo, yo sé que no va a ser fácil, Josué. Vas a dirigir un nuevo pueblo a una tierra prometida, pero que tiene momentos y va a tener situaciones difíciles. Habrá desiertos, hay valles, también hay montañas, hay gigantes. Ten cuidado. Y es como decirle, pero esos gigantes tú los puedes vencer. La pregunta es, ¿cuál es tu gigante? Si estás con el Señor, lo vencerás. Y te pido, Josué, le dice Jehová, sé esforzado y valiente. Y me pongo a leer y son como 3 veces o más, sé esforzado y sé valiente. Yo estaré contigo. Y hubo una parte donde le dice, no desmayes, Josué. Significa que habrá momentos donde nosotros podemos desmayar, sí. Nos podemos caer, sí. Nos podemos deprimir, sí. Y de hecho el pueblo vivió momentos muy duros. Pero en cada guerra, en cada batalla, el Señor estuvo con ellos. El Señor estuvo con el pueblo que tuvo una visión diferente. No el pueblo que vio como que todo esto está perdido y no vamos a salir adelante y tenemos miedo. No, el Señor quiere decirte que en medio de esta circunstancia por la que tú estás atravesando, Él te va a dar la victoria, sea cual sea. A veces aún en los momentos más difíciles, Él te la da. Y Él te da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando nos ponemos a leer la historia de la conquista nuevamente y contra todos los pueblos que ellos lucharon y pelearon, era para dejar la palabra del Señor allí sembrada. Una palabra buena. Él no quería sacrificios de los niños. Él no quería que las mujeres fueran llevadas. Él no quería la destrucción. El Señor siempre quería. Este es el Señor Jehová de los ejércitos que va contigo como poderoso gigante. Él es el que va contigo abriendo nuevos caminos. Ese es el Señor al que le servimos. Y ese era el pueblo que el Señor quería como imprimirles la bendición del Dios que los llevaran para que las demás tribus y los demás pueblos y las demás naciones entendieran que Jehová de los ejércitos es el Dios de Israel, es el Dios que va abriendo caminos y ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que es Israel. Nuestro Dios es el Dios que en medio de la tormenta te da la paz. Es el Dios que en medio de la calamidad te da como la bendición completa a tu vida. Hoy yo quiero que a través de esta palabra, que es una palabra donde quizás a veces la situación que vemos como los 12 espías nos asuste. No nos dejemos intimidar, además, porque a veces es como el miedo al grupo. De los 12, 2 tuvieron la bendición, digo yo, de ser valientes, de abrir su voz, sus bocas y declarar con su voz, no estamos de acuerdo con estos 10. Vamos a ver las cosas diferentes, porque todos aquí hemos visto a un Dios maravilloso haciendo sus proezas y sus milagros. Así que no te dejes intimidar, ni te sientas porque te ven como langostas o te ves chiquita. Tú eres grande en el reino de Dios. No te dejes de llevar por la opinión del grupo. Ten tu propia voz. Sé esforzado y valiente en medio de las circunstancias. Aunque desmayes, el Señor levantará tus brazos, como lo hizo con Moisés mientras Josué libraba las batallas. Así que hoy quiero que esta palabra sea, no tengas temor, pero sí sé esforzado y valiente, porque se requiere ser en este momento, en esta situación, que seamos
muy esforzados, o sea, no perezosos, estudiemos la palabra, leámoslos. Esto se requiere valentía y es una valentía casi que del día a día. Hoy me levanto, hoy el Señor está conmigo, hoy el Señor no me abandona, hoy el Señor traerá sanidad a tu vida, hoy el Señor restituirá, hoy el Señor rescatará, hoy el Señor me dará la bendición. Eso es lo que el Señor quiere. Así que hoy le doy gracias al Señor por tu vida y te bendigo y le pido al Señor que hoy nos haga esforzados, valientes, que no desmayemos, sea cual sea la circunstancia. Y hoy declaramos un milagro de bendición sobre tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.